Ya que se acabe, ya. Buenos días, vamos a ver, fíjense ustedes. Esto de dar clase de matemáticas a esta hora, pues es ambiguo. Suscita emociones diversas. Yo soy el profe de mates, hoy aquí. En verdad, tenemos un libro de texto para la clase de hoy. El libro de texto es un diálogo de Platón que se llama el Timeo. Y en el Timeo de Platón nos dice: como el Dios quería que todas las cosas fueran buenas y no hubiera en lo posible nada malo, tomó todo cuanto es visible que se movía sin reposo de manera caótica y desordenada, y lo condujo del desorden al orden. Esto en griego, que es como se escribió este diálogo, lo condujo del desorden, caos, al orden, cosmos. Porque pensó que el cosmos, es en todo sentido mejor que aquel, pues al óptimo, el demiurgo, el creador, el hacedor, al óptimo solo le estaba y le está permitido hacer lo más bello. De citas como estas en el Timeo tenemos muchas parecidas. Fijaos, antes de la creación, por cierto, todo carecía de proporción y medida. Cuando Dios se puso a ordenar el universo, primero dio forma y número al fuego, al agua, a la tierra y al aire, de los que, si bien había algunas huellas, se encontraban en el estado en que probablemente se halle todo cuando Dios está ausente. Sea siempre esto lo que afirmamos en toda ocasión, que Dios los compuso tan bellos y excelsos como era posible de aquello que no era así. Ahora, en verdad, debo intentar demostraros el orden y origen de cada uno de los elementos con un discurso poco habitual, pero que seguiréis porque por educación podéis recorrer los caminos que hay que atravesar en la demostración. Me encanta la deferencia, por educación vais a ser capaces de hacer este asunto. Vale, antes de seguir, creo que es erróneo dar clases de matemáticas sin hablar de esto, lo primero, puesto que si para algo sirve la matemática es para, por educación, seguir los caminos del orden, de la proporción y en busca de la belleza como camino trascendente. Les voy a pedir su colaboración rapidita, pero muy sencilla, con la letra A. Todos cantamos esto. A. Vale, sé que da corte, pero nadie les escucha. Entonces, somos muchos, que lo parezca. 1, 2, 3 y... Vale, ahora esta. Vale, dividimos esta parte, la primera nota, y de las escaleras para allá, la segunda, ¿vale? Empezamos solo con esta parte que hace. Vale, luego será a la vez, pero ensayamos la segunda, que es... Todos juntos. Escuchadlo y lo hacemos a la vez. 1, 2, 3, ya. Claro, esto que es una quinta normal. Pasan cosas. Hacemos. Y cuando indique se mete la quinta. Y vamos subiendo todos de volumen. Cuando levante los brazos nos callamos, ¿vale? ¿Preparados? Ya.
casi, no estaba mal. Vale, fijaos. Dicen, ¿para qué sirve esto? Esto sirve para lo siguiente. Dicen, y cuando digo dicen, digo quién lo dice San Jerónimo, en su carta séptima, lo dice San Jerónimo, lo dice Plutarco en las vidas paralelas. En una de las vidas paralelas de Plutarco es la que compara la vida de César con Alejandro. En la vida de Alejandro dice Plutarco que Alejandro en sus viajes hacia la India se encuentra con unos señores que se llaman, o que vienen a llamarse los gimnosofistas. Los gimnosofistas, de gimnos, desnudo o desnudez, sofía, sofistas, ¿no? Entonces nadie sabe si es los sabios de la desnudez o los sabios desnudos, da igual. Estos señores nos dice en este caso San Jerónimo que eran unos anacoretas, unos señores que vivían una vida de austeridad absoluta, que venían de la India, que es donde se los encuentra Alejandro Magno, pero que al parecer estos señores austeros, pobres, anacoretas, ascetas, viajaron a las márgenes del río Nilo y allí, atención a la frase, se dedicaban, según San Jerónimo, a averiguar con los números las cualidades del alma. Paramos. A averiguar con números las cualidades del alma. Psique. ¿De qué alma? Y decían, del alma, ¿de cuál va a ser? Del alma universal, el alma. Ya, pero ¿qué tiene que ver un número con el alma? De repente lo primero que tenemos que hacer cuando nos hablan de gimnosofistas o del nacimiento de la matemática es romper nuestro prejuicio sobre lo que es un número. Sin eso, todo es la versión más zafia, pobre, prosaica y tediosa de la matemática, que se llama cálculo, con todo el respeto al cálculo, que es una disciplina maravillosa, pero es la versión más prosaica, cálculo. La palabra cálculo viene de calculus, piedra, para contar. ¿Tú cuántas tienes? Yo 7, tú 2, tal. Ojo, es la versión que se le da a los alumnos sistemáticamente. Niños, ¿sabes contar? Sí, a ver, ¿cuántos hay aquí? ¿Cuántos añitos tienes? Tal, ¿no? La versión cuantitativa del número. Sin embargo, parece ser que los números sirven para cosas tan absolutamente poéticas como para averiguar las cualidades del alma. 1, 2. Cuenta la tradición que en Egipto había unos sacerdotes, los llamados sacerdotes egipcios, adoradores o que seguían la liturgia de dos divinidades. La primera divinidad eran los sacerdotes de esos dos dioses, uno masculino y otro femenino. El dios masculino se llamaba Yehuti y la versión griega es Tot, el dios Tot. La diosa femenina a la que adoraban estos sacerdotes era la diosa Maat, con dos As, y la diosa Maat, que su símbolo es una pluma de avestruz grande. La diosa Maat ha pasado a la historia como la diosa de la justicia. Error. No es la diosa de la justicia la dique griega, no es exacto. Digo, cuando no es exacto es que es diosa de la justicia y de más cosas. ¿De qué más cosas? La diosa Maat es la diosa de la armonía. De la armonía, es decir, del equilibrio. Por eso es la pluma de la balanza en el juicio de Osiris, que se pesa el corazón del difunto con una pluma. ¿Qué pluma? Esta. La de la armonía, el equilibrio, la belleza, el orden. Evidentemente la justicia es una consecuencia del orden. ¿De qué orden? Del orden universal. Bueno, pues los sacerdotes del dios Yehuti, que era el dios que transmitió las palabras y los números. No olvidemos que en la antigüedad las cifras eran letras. En prácticamente todas las culturas. Eso de tener una notación diferente para los números y las letras tardó en llegar. En la propia escritura romana son letras los propios números. Bueno, este dios que revela las letras y los números, que es lo mismo, y esa diosa de la armonía, ejercían de seres venerados por esos sacerdotes egipcios que tenían todos los años una misión ritual concreta. La misión anual era, y esto es lo que nos cuenta aquí Platón, aunque tenemos que establecer el nexo,
tenían que volver a hacer una metáfora. Hablar de matemáticas es hablar de poesía. La matemática, entiendo yo, es la disciplina más poética que existe. Tenían que hacer una metáfora de la creación. Eso es un geómetra. ¿Qué hacían? Pues aprovechando que geográficamente todos los años el Nilo crecía en sus aguas y anegaba por completo las márgenes, y luego el Nilo decrecía y entonces bajaba el agua y todo se quedaba completamente cubierto de un limo negro, un barro que lo tapaba absolutamente todo. Evidentemente ya sabéis que Egipto vivió por el río, ¿no? El río y las márgenes son las márgenes fértiles y más allá está el desierto. Esto significa que lo que estaba más cerca del río, ¿qué era? Pues las tierras de cultivo. ¿Qué les pasaba a esas tierras de cultivo cuando bajaban las aguas del Nilo? Pues estaban completamente anegadas, tapadas y había desaparecido las lindes. ¿Quién era de quién? No se sabe. ¿Qué tenían que hacer los sacerdotes? Los sacerdotes tenían, una vez que todo era homogéneo, único, diré la palabra, caótico, tenían que intervenir y ponerse a medir la tierra, geómetra, la medida de la tierra. Tenían que medir la tierra. ¿Para qué? Para darle a cada uno lo que le corresponde, es decir, para obrar con justicia y con armonía. Ese era el geómetra. La cosmogonía de Heliópolis, que es la cosmogonía de los sacerdotes geómetras, nos decía que en el principio todo era agua, el nun primigenio. Agua, sin luz, sin parte de arriba ni parte de abajo, el caos absoluto. Ese caos de repente se ve diferenciado y de repente hay un trocito de tierra que se separa de las aguas, aparece una primera separación y de esa unidad empieza una división infinita que va a dar con la creación que tenemos. Eso exactamente hacían los geómetras. Tenemos todo cubierto de barro y de repente, esto que lo hago yo así, de una manera tan pobre, era con sus ritos, sus alabanzas, sus poesías, sus músicas, entiendo, pincho y empiezo a dividir. En el fondo estaban calculando áreas, pero no estaban calculando áreas para calcular áreas porque me lo piden en un ejercicio. Estaban imitando la creación del mundo, porque fueron los egipcios los primeros en pensar que la creación es la consecuencia de un concepto profundamente misterioso y bello, es la consecuencia de la división de la unidad absoluta. Seguramente la unidad es el caos. Hombre, el punto, ¿cómo enlaza esto con Platón? Muy sencillo, sabemos cuál es la línea, ¿no? De los sacerdotes egipcios se pasó al personaje que tiene que ocupar cada vez más un lugar más importante en la historia del pensamiento, de la filosofía y por supuesto de las matemáticas, que es Pitágoras. Pitágoras fue un iniciado en los misterios de Heliópolis y seguramente sacerdote geómetra en su mitológica formación. De Pitágoras, los pitagóricos de la Magna Grecia, ya sabemos que Platón estuvo en contacto con un ex pitagórico, ¿no? El famoso Arquitas de Tarento, del que hereda los 3 libros de Filolao, y por lo tanto la filosofía de Platón es profundamente egipcia, pitagórica y egipcia. Y cuando uno lee el Timeo, está leyendo conceptos que nos llevan a una idea del mundo muy elevada, la unidad dividida y los números no solo en su dimensión puramente cuantitativa, sino también cualitativa, que es de lo que va hoy. Os hago una pregunta. Tenemos esto. La pregunta es, ¿cuánto mide esto? La respuesta es maravillosa. ¿Cuánto mide esto? 1. ¿Cuánto mide? Decía Pitágoras, contar y medir solo lo pueden hacerlo los dioses. Qué miedo, ¿no? Esto mide 1. Fijaos, como que tengo que decir, pero ¿y cuánto es 1? Dice, pues esto. Ah, bueno, entonces te tengo que dar esto para que digas que esto es 1. Entonces, ¿el 1 existe antes de esto o no? Voy a otro lado. Esto solo, si yo solo tengo esto no mide nada. No tiene medida. No existe. ¿Cuánto mide? Esto es, pero no mide. Es como el principio del universo cuando el geómetra hizo ¡pum! Ese punto, ¿cuánto mide? No hay medida.
Hay ser, pero no hay medida. Es una cosa muy filosófica. Hay ser, pero ese único ser no tiene medida. No se puede medir, diré la palabra griega, inconmensurable. Bueno, esto no mide nada. Para que esto mida, yo tengo que tener dos cosas. Si tengo dos cosas, ahora ha cambiado la humanidad. Estamos haciendo un recorrido por la historia de la creación. Esto es como el génesis de la vida. Tenía esto que no es nada, de repente tengo esta otra cosa. ¿De dónde han salido? No tengo ni idea. Pero de repente tengo dos cosas. Y cuando tengo dos cosas, Platón. Esto recordadlo siempre, porque esta cita no se debe dar por definitivamente comprendida jamás. Dices, espera que lo piense otra vez. Dice, pero no es posible. Sabéis que el Timeo es un génesis, es la historia de la creación, el origen del mundo, cómo se ha hecho todo absolutamente. Evidentemente, ¿qué nos va a decir? Que todo se ha hecho según el número, son los números, está hecho de números absolutamente todo. Y dice, pero no es posible unir bien dos elementos aislados sin un tercero, ya que es necesario un vínculo en medio que los una. Tengo dos cosas. Solo cuando tengo dos puedo decir que esta es la grande y que esta es la pequeña, por ejemplo. Así no puedo decir si es grande o pequeño, depende, que compáralo con algo. Entonces, si os fijáis, la idea cuantitativa del número aparece cuando hay dos cosas. Tengo esto y esto. Hay una tercera cosa, que no es ni esto ni esto, que los relaciona. En este caso, va a ser un número. Fijaos, yo no sé si este es este. ¿No? 1, 2. Este es el doble que este. Este es la mitad que este. Cuando pongo estas dos cosas, puedo hablar del número 2. Entonces el 2 es una relación entre dos cosas. Cualquier número no es algo en sí mismo, es una relación. La palabra que utilizan los griegos para esto es el logos, es un logos. Logos se ha traducido de varias maneras. Cuando se tradujo al latín, unos lo tradujeron como ratio y otros lo tradujeron como verbum. Y entonces nos ha llevado a la palabra razón o a la palabra palabra, ¿no? En el Evangelio de San Juan, en arge, eno, logos. En el principio fue el logos. ¿Y logos qué es? ¿La palabra o es la razón? La razón, como la razón entre la ratio, ¿no? Que hay entre dos cosas. Los números son relaciones entre cosas. La geometría, que es por donde habría que empezar siempre a enseñar matemáticas, siempre, de una manera figurada, con figuras geométricas, y no dejarlo para el final del temario, en junio, cuando ya le has examinado lo importante. El niño sabe hacer raíces cuadradas, multiplicar y calcular el mínimo con un múltiplo, máximo con un denominador, y de repente, venga, ya en junio, cómprate un compás, y ya circulitos y cuadraditos, porque ya estamos relajados y ya puedes hacer las tontas esas, ¿no? Y colorea. ¿Vale? Error, hay que enseñar las matemáticas con las formas geométricas. La geometría no es hacer figuras. La geometría es el arte, hoy cómo me gusta decir esto, es el arte de las relaciones. Y ahora diré, ¿de qué relaciones? De todas las cosas, cuantitativas, cualitativas, trascendentes. Es el arte de la relación. Quien estudia geometría no aprende esta disciplina o esta disciplina o esta disciplina, aprende a relacionar las disciplinas. La geometría es el arte de saber relacionar todas las cosas y por lo tanto todos los conocimientos. ¿Por qué es necesario enseñar las matemáticas con geometría? Para que luego sepan relacionar unas cosas con otras. Fijaos, la capacidad de relacionar está íntimamente ligada a la capacidad de construir metáforas. Porque ¿qué es una metáfora? Es una relación, es una comparación entre cosas. ¿Hay una disciplina que sea la que une a las disciplinas? La respuesta, sí. ¿Cuál es? La geometría. Para eso hay que estudiar geometría. No es ni esto ni esto, es lo que relaciona estas dos cosas. Y de repente tengo el número, en este caso, la cifra a la que llamo 2. Si esto ocurre, esa cifra, fijaos, tin, tin. Yo puedo decir, ahora sí, si a esto lo llamo 1, pero fijaos, la unidad ya tiene dos aspectos. Hemos hablado de dos unidades. Una primera unidad, ¿cuál es? La unidad. No es tú o tú, es la humanidad.
No es este planeta, no es el universo, el uno. La dimensión metafórica del uno es la gran unidad. Todo lo que hay es una sola cosa, irrepetible. Todo es uno. Esa es la unidad primera que hay que enseñar. Y luego está la microunidad, que es lo que yo decido que vale uno para contar. Distinta, esa es la unidad con minúscula. Voy a medir con esto. Esta va a ser mi, lo diré, unidad de medida. Y con esta unidad de medida, esto mide 2. Entonces me pongo muy contento porque ya he medido, ¿no? Esto no medía nada, cuando digo lo que es 1, es bonito que la unidad de medida también sea una metáfora de la unidad absoluta. El macrocosmos es como el microcosmos, lo de arriba es como lo de abajo, dicen las tablas de Hermes Trismegisto, para mayor virtud de la gran unidad, ¿no? Dicen. Y atentos, porque dicen, bueno, pues muy bien, mide esto. Bueno, y ahora, o sea, aquí tienen este logo. Ahora fijaos, a ver si lo tengo aquí. Sí. Esto y esto se relacionan, el número que hay aquí es 2. Tiene que haber dos cosas para que haya un número. Es 2. Este es el doble del otro. Y ahora si tengo esto, ¿qué número tengo? Tengo el mismo número. Es 2. Dices, ya, bueno, pero es que era distinto. Ahora tengo 3 elementos. Esta es la felicidad. Atentos, vuelvo a Platón. La felicidad es esa, dice Platón, recordad. Pero es posible que dos elementos aislados sin un tercero, ya que es necesario un vínculo en medio que los una. El vínculo más bello, voy a resumir la charla de hoy. La belleza es un camino trascendente, espiritual, no es una cosa estética, ¡ay, que me gusta! No, es mucho más importante que todo eso. Dice, el vínculo más bello es aquel que puede lograr que él mismo y los elementos por él vinculados alcancen el mayor grado posible de unidad, con mayúsculas. 2 puntos. La proporción es la que por naturaleza realiza esto de manera más perfecta. Atención, porque aquí tenemos una cosa muy heavy, que uno dice, unas cartulinitas. No, uno tiene que estar luego todo el día mirándolo, porque esto se aprende con esto y por intuición. De repente tengo esto, si se tuviera de pie, me haría un favor esto muy grande, pero no se va a tener. Bueno. Aquí tenemos un logos. Siempre que hay dos cosas hay un logos. Hay dos personas, hay un logos. Que es diferente a las personas. Esto es interesante. El logos puede tener muchas formas. Esto es una poesía. Cada dos personas hay un tercer elemento. Que no es ni este, es la relación que tienen. Esto sería muy bueno saber diferenciarlo. No es ni tú ni yo, es lo que hacemos entre los dos. Que es otra tercera cosa que igual, ¿no? Porque a veces se piensa, oye, es tu culpa, es la mía. No, es la de los dos. Bueno, da igual. Claro. Esto tiene muchas aplicaciones. Tenemos un logos primero. En este caso es el número idea 2, porque esto es 2 veces, esto es la unidad, no sé qué tal. Solo cuando hay dos cosas aparece el número. Pero de repente, tin, 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 aparece este también. Y dices, jolín, podía haber sido distinto. Podía haber sido este. ¿Qué diferencia hay entre...? Cielos, no, por favor, no. No. Bueno, yo lo sujeto. ¿Qué diferencia hay? Esto no vamos a hacer. A ver, elige cuál te gusta. No, eso es un ordinario. Lo de te gusta, para que te guste algo y te guste bien, tienes que aprender y estudiar muchas cosas, porque si no eres esclavo de unas apetencias que vete tú a saber. Entonces, esto es el doble. Estos dos se relacionan según el número 2. Y dices, pues no. 2, 3 y un cacho. Dices, uy. Entonces aquí tenemos 3 elementos que ni fu ni fa, porque estos se relacionan de una manera, pero estos se relacionan de otra manera. Y dice, bueno, pues ya está, eliminado. Este me interesa más. ¿Por qué? Porque este y este se relacionan de una manera, pero este y este se relacionan de la misma que los otros. Es decir, hay 3 elementos, pero un solo número, el 2. Esto, si esto era un logos, cuando el logos se conserva, tengo lo que los griegos llaman, por favor, vente de pie, ya, lo que los griegos llaman, de logos, analogía.
¡Qué palabra preciosa! Analogía. La analogía es lo que nosotros hemos traducido como proporción. Estos tres elementos forman una proporción, son proporcionales. ¿Por qué? Porque son tres, pero solo hay un número que los relaciona. Con lo cual, ¿dónde está más presente la unidad? ¿Aquí o aquí? Ay, aguanta, por Dios. Aquí está más presente. Hay solo un número que relaciona. Y todo lo que se acerca a la experiencia de la unidad, nos lo ha dicho Platón, nos lo ha dicho Pitágoras, nos lo han dicho los sacerdotes egipcios, es más bello. Con lo cual, estamos en un concepto de los números en el que el creador, como es bueno, ya ha hecho las cosas bellas. La belleza es un camino, lo bueno, lo bello y lo verdadero, Platón, coinciden. Y la belleza, lamento decir, esto es muy poco posmoderno, pero la belleza, lamento decir, es objetiva. Se mide. Oiga, que no es proporcional, apártelo. Se mide. Se mide. Es que por esto se van a construir el Partenón, el no sé qué, los cánones, la belleza con mayúscula. El que a mí no me gusta, bueno, tú igual tienes un problema, yo qué sé, o sea, que decir, cada uno. Pero vamos a separar la belleza esta nuestra de a ti, ¿qué te parece? Es que como en la posmodernidad el individuo está tan sobrevalorado y tan sacralizado y se le pregunta tanto la opinión a todo el mundo de todo, que decir, pero espera, yo te cuento lo de la analogía y luego hablamos, porque sí me gusta, no me gusta, pero ¿a quién le importas tú? Vamos a pensar todos juntos, la idea de ser humanos, vamos a ver la unidad, porque parece ser que eso de la trascendencia tiene que ver no contigo, sino con todos juntos, ¿no? Que es una cosa. Esto es aplicable también a la educación, pero bueno, no me meto ahí porque la clase es de matemáticas. Vale, ya sabemos lo que es una analogía o proporción. Dices, joder, qué cosa tan bonita. Dices, bueno, pero espera, porque claro, lo he puesto fácil. Vamos a complicarnos. De repente teníamos estos dos. Y estos dos no es tan fácil, porque 1, 2, 3 y un cacho. Dices, cachis en la mar. Claro, cuando la cosa casa perfecta, estamos ante lo que se llaman los números enteros. ¿Por qué? Porque entero cabe. Es que si se le cuenta a un niño lo entiende. Lo entiende. Cabe entero. Y este, a ver, ¿cabe entero? No cabe entero. Claro, luego los números enteros les han metido los negativos, no sé qué, vamos a llamar los números naturales. Es decir, los que caben enteros y positivos, que los negativos es una cosa, es restar, no es que sean otros números. Pero 1, 2, dices, ostras. Entonces no lo puedo escribir tan fácilmente, no es 2, no es 3, no es 5. Dices, este no me sirve, ¿qué es lo que está pasando? Este no me sirve de unidad de medida de este. No me sirve, no puedo medir, tengo una tragedia. Entonces me lamento mogollón y digo, espera, voy a tirar de un tercer elemento. No miréis, qué secreto va. Dice, espera, tengo este chiquitito. Y de repente mido este con este y me dice, 1, 2, 3, justo. Con este puedo medir este. Si con este mismo, que puedo medir este, pudiera medir este también, pues no estaría en la situación óptima de antes, pero oye, me relajo, porque ya sé lo que vale. Y de repente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 8 unidades. Estamos ante lo que se llaman las fracciones, ¿no? Los números racionales. Este no es unidad de este no es unidad, pero hay un tercer elemento que sí vale de unidad de los dos. 8 tercios. Claro, es horrible. Denominador, numerador. Hombre, explícaselo así. 8 tercios es una relación de 8 con 3. ¿Cómo se relaciona el 8 con el 3? Así. Y además visual. Así. Puedo buscar más. Claro, hemos tenido suerte. Entonces puedo tener los números naturales o puedo tener los números, las fracciones, fijaos la antigua palabra, los quebrados. ¡Qué palabra! ¿No? Los números racionales. Encuentro una razón entre ellos. No es 2, es cómo se relacionan el 8 con el 3. He encontrado una medida, que esto es 3 y esto es 8. ¿Vale? Fenomenal.
pues lo tengo. Pero imaginaros que en mi desgracia me encuentro con otro logos, que es este. Dice, bueno, tranquilidad, todos los logos son válidos, no pasa nada. Dices, evidentemente un número natural no es, lo veis, ¿no? Uno, no, natural no es. Bueno, dices, ¿será un número racional? Pues me cojo mi unidad de medida de antes. Si con esto puedo medir los dos de una manera entera, tenemos un número racional. 1, 2, 3, estoy haciendo trampas, ¿eh? No me lo, ya sé que hay gente que dice, ay, no, es mentira. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, y con este no lo mide. Y bueno, a ver si por lo menos el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y dices, con esto puedo medir este, pero no puedo medir este. ¿Me sirve como unidad común? No. Dice, bueno, pues voy a coger uno más pequeño. Cojo este. Me relajo porque yo quiero contar, que es una labor de dioses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí. Por favor, que me salga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vale. No, con esto no puedo contar esto. No me sirve de unidad de medida. Tengo un problema. Cojo otro más pequeño. Dices, bueno, tiene que ser. Pero vamos a ver, si no es natural y no es racional, empiezo a angustiarme, a ver si es que hay más números. Y entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Imaginaos que es pequeñísimo. 1000. Y da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1735. Y no me da entero. Ya es chiquitito, ¿eh? Claro, tendría que ir viendo cada vez más pequeñitos para ver si salen enteros. En cuanto salga que puede mirar los dos, es un número racional. A lo mejor es la fracción 3.000.085 partido por 4.300 y unos cuantos. Vale, pero ya está, sé qué logos es. Y ahora la pregunta es, y esto cambió la historia de la humanidad. ¿Y si no hay unidad común? Dices, hombre, no exageres. ¡Microscópica! Y de repente se ponen chulos. No. ¿Y si ni siquiera microscópica? ¿Ahora qué hacemos? ¿Existirá un logos que no tenga una unidad común para ambos? Y el logos existe, porque una relación tienen. Y resulta que puede pasar. Si pasa, si yo, por pequeño que sea el anillito, no puedo medir las dos cosas con la misma unidad, porque no existe unidad común, estamos ante lo que se llaman los números irracionales. ¿Qué lo llamaron de una manera mucho más bonito? Lo llamaron los números, fijaos qué palabra, inconmensurables. Porque es lo que son. No se pueden medir con la misma unidad. Dices, ¿qué números más raros? Dios mío, ¿cómo puede ser? Entonces de repente, claro, vieron a ver dónde salían esos números. Entonces se quedaron así mirando y decir, ¿qué número? ¿Serán muchos o pocos? Pregunta. Serán infinitos, pero de entrada no te los encuentras tan fácil como el 2, el 4, tal, ¿no? Tienen como un carácter especial. Los pitagóricos puros, los del siglo VI antes de Cristo, en Crotona, dijeron, fuera, tabú, va de retro, esos números son prohibidos, hay que conocerlos, pero no los utilices, porque no tienen unidad común. Esto es claro, la geometría en las matemáticas era lo de las cualidades del alma. Imagínate que estás con alguien y no tienes unidad común. Estás fatal. Eres irracional con el otro. No hay nada que te mida igual. Dices, Dios mío, es un conflicto. Porque esto es para el alma, recordadlo del principio, esto es para el alma, no para unas cartulinas. No, es para el alma, ¿no? Y dices, madre mía, lo que tenemos aquí. Yo me estoy imaginando a Pitágoras, ¿no? Diciendo, habemos problema. Bueno, entonces, ¿tenemos un problema? No casa igual. Y a ver qué hacemos con estos números. Oye, mirad a ver si aparecen o no aparecen en los lugares. Y resulta que estos números, los números irracionales, los inconmensurables, hoy sabemos que hay infinitos, pero ellos dan sobre todo con 4 de estos números. 4 números
Ya hemos visto lo que era un número natural, ya hemos visto lo que era un número, una fracción, un número racional. De repente estos inconmensurables van a alcanzar, hoy lo que os estoy presentando es la gran familia de los números sagrados, ¿no? Van a ocupar un lugar bastante particular en la historia de la humanidad y sobre todo de la geometría simbólica. El dios Tot, el famoso dios Diehuti, al que adoraban los geómetras, se dice que reveló a los hombres los números. Vale, hay que completar esa información. ¿Qué números? Y la respuesta es 3 números, solo 3. Hoy, erróneamente, y aquí os invito a que hagamos un rebautizo de esos números son, nadie se asuste, la raíz de 2, la raíz de 3 y la raíz de 5. Dices, ¿qué número? Joder, ¿cómo los llaman? Habría que llamarlos de otra manera, Lorenzo, Laura y Perico, da igual, para que no pensar en la raíz cuadrada que nos lleva a unas clases tal, no sé qué. Y resulta que esos 3 números son inconmensurables. Y sin embargo muy fáciles de dibujar. Fijaos, si yo tengo un cuadrado, ¿veis? Cuadrado, lo veis todos, ¿no? En este PowerPoint que me he traído. Cuadrado. ¿Cuánto vale el lado de un cuadrado? Venga, vamos a ver como que hemos venido a clase. ¿Cuánto vale el lado del cuadrado? Nada, no vale nada. Me tienen que decir lo que vale 1 para yo medir, porque la medida es por comparación, todo es un logos, nada es nada. Yo soy alto o bajo, pues depende. Yo soy valiente o cobarde, pues depende de con quién se me compare, ¿no? Todo es así, todo es relación. Esto no vale nada, pero como no vale nada y tengo que empezar a jugar con lo de relación, digo, bueno, venga, esto es 1. Ya tengo 1 y con eso mido. Este lado mide 1, este lado mide 1, este lado mide 1 y este lado 1. Pero aquí tenemos otra magnitud que es esta, la diagonal del cuadrado. Y resulta que eso vale, y es la raíz de 2. Pero al decir la raíz de 2 es una faena, porque dice, ¿qué es la raíz de 2? Oiga, que no me ha contado lo de las raíces cuadradas, no estábamos en el origen del universo que todavía no hay raíces ni nada. Vale eso, 1 y eso. Fin, eso es lo que vale. Hay un logos ahí. ¿Qué ocurre? Que cuando yo lo quiero escribir con cifras, como es inconmensurable, 1 con 4, 9, 8, 9, 8, dice, oye, que no se acaban nunca los decimales, y nunca se acaba. Y venga de computadoras calculando los infinitos decimales de este dibujo tan tonto, que es tontísimo, y resulta que no se puede escribir. Es un inconmensurable, claro. Cuando ven eso dicen, ay, 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 este número se las trae. Shh, déjalo, esto es sagrado. Este es uno de los números que nos reveló el dios Tot. Escucha, cuadrado. Atentos a la siguiente slide. Entonces, cuadrado. Otro cuadrado. Parece como una azafata o algo. ¿Veis? Doble cuadrado. Vale, os digo, ¿cuánto mide esto? 1. ¿Cuánto mide esto? ¿Cuánto mide esto? Gracias. 1, 1, 1. ¿Cuánto mide esto? Raíz de 2. Pero puedo hacer tin, 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 ¿no? Y de repente me aparece aquí una medida facilísima de dibujar y es otro inconmensurable, es otro racional. La raíz de 5. En el fondo, cuando digo raíz de 2, es un número que cuando lo multiplico por sí mismo me da 2. La raíz de 5 es un número, cuando lo multiplico por sí mismo me da 5, cuando hago el cuadradito. Raíz de 5. Ahora, tercer dibujo, tercera slide. Punto. Punto. ¿Cuánto mide esto? No, hombre, no, decirlo. Nada, nada. No mide nada, las cosas no miden nada. Tengo que decidir, y por cierto, no yo, sino entre todos, venga, vale 1, ¿estáis de acuerdo? Sí, 1, venga, vale, pues eso es 1. Pero eso hay que decidirlo. ¿Sabéis? Vamos a ver lo de la unidad. Cuando uno antiguamente, es decir, antes de la Ilustración, antes de que se inventaran una cosa que se llama el Sistema Internacional de Medidas, que es una cosa estupenda y terrible a la vez, pero quiero decir, y yo iba a hacerme una iglesia, ¿con qué mido la iglesia? ¿En qué unidades? Pues tendré que decidirlo. Igual el maestro constructor que me la hace ya tiene una unidad de medida, pero hay que elegirla. Esto es como lo de, vamos a ver, ¿en qué tono tocaban el órgano o afinaban en el siglo XVI? No hay un tono universal.
pues cada uno, pues donde, como la campana, como sonaba, el pajarito, yo qué sé, eliges lo que es la unidad y en base a eso relacionas. Las unidades ha habido que elegirlas. Voy a hacer el Escorial, elige la unidad. Y como es simbólico, la unidad tiene que ser una cosa poética. El brazo del dios Osiris, la distancia entre la higuera y el arroyo sagrado, eso es el uno. Pero yo tengo que elegir lo que es uno. Entonces, tengo un círculo. ¿Cuánto vale esto? No mide nada. Venga, lo elegimos. Sí, es 1. ¿Por qué? Porque es mi brazo. Venga, pues lo que quieras. Ya es brazo. Y hago el circulillo, ¿no? Todos los puntos a lo mismo. ¿Veis el circulillo? Tenéis que verlo. Vale. Ahora voy a hacer lo mismo. Aquí. Otro circulillo. ¿Lo veis? Sencillísimo. Ya se empezaban a mosquear los pitagóricos. Círculo. ¡Ping! Círculo. Vale. ¿Cuánto mide la distancia entre los dos centros? Aquí ya hay que... 1. Porque si eso es 1, todo vale 1, ¿no? En una circunferencia la distancia es siempre la misma. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¡Ping! Y aquí 1, 1, 1, 1, 1, 1. La distancia entre los dos centros es 1. Pero estas dos circunferencias, mirad, las hago así. ¿Veis que... ¿Lo veis, no? ¡Ay, qué momento en la historia de la matemática! Estas dos circunferencias, ¿veis aquí que me hace como una almendrita? La almendrita en la panza vale 1, pero así ¿cuánto vale? Y resulta que es otro inconmensurable. Vale la raíz de 3. Esos eran los 3 números revelados, supuestamente. Y con esos números se hizo absolutamente todo. Eso y los primeros números naturales. Voy a acabar con el número phi al final. Fijaos. Si vosotros pensáis en Pitágoras, ¿cómo os lo imagináis? Hay personajes que han pasado la historia de una manera injusta. Es decir, hay personajes sobrevalorados que se convierten en arquetipos de una época. Con todo el respeto, pero yo qué sé, el Cid campeador. ¿Sabes? Es más el mito, la leyenda, la obra literaria, tal. Hombre, se hizo cosas estupendas, pero como representativo, ¿no? Entonces, sin embargo, nadie habla de, yo qué sé, de Isidoro de Sevilla, pues mucho más importante que el Cid campeador. Y sin embargo, pues no te suena. No. A Pitágoras le ha pasado esto. Te suena quién es, pero no ocupa el lugar que tenía que ocupar en la historia de la humanidad. Fue seguramente uno de los grandes iniciados, Además, una revolución social, creó un modelo de sociedad, es el inspirador de prácticamente todas las teorías de Platón. Platón ha construido Occidente, quiere decir, Pitágoras, el gran Pitágoras. Y si veis, por ejemplo, en la Edad Media, en el Renacimiento, una representación de Pitágoras, ¿qué hace? ¿Qué hace Pitágoras en las representaciones? Dice, no sé, nunca he visto ninguna. Bueno, pues no pasa nada, yo os lo digo. Pitágoras estaría haciendo esto. Estaría haciendo soniditos. Soniditos de muchas maneras, ¿no? Ya sabéis, esto a veces suena, a veces no. A ver si este sí. Me ha traicionado, os juro que antes... ¡Ay! Bueno, pues nada, no quiere. Bueno, pues después os lo hago. Imaginaos... Y este... Pitágoras estaría haciendo música. Dice la leyenda que una mañana iba Pitágoras en la isla de Samos, que es de donde él era, Samos, ahí en Turquía, y entonces está en la isla de Samos y de repente pasó al lado de una fragua y estaban trabajando los herreros. Entonces teníais que subiros 3 o 4 y ¡pam! ¡Plim! ¡Pam! ¡Pam! ¡Tam! ¡Pam! Atronador, la gente, ¡joder, qué pesados los herreros! ¡Pa! 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 Y de repente Pitágoras, como si fuera el loco de Machado, ¡pim! ¡Pam! ¡Pum! ¡Pa! Y de repente Pitágoras se queda a escuchar. Esto es muy interesante, este es el iniciado. Donde todo el mundo hacía así, ¡ah, qué horror, qué ruidos, tal! Pitágoras dijo, espera. Y dijo, espera. Entró en la fragua. A ver, toque usted eso que está dando. ¡Pim, pam, pam! ¡Pare usted! Esto es ficción, como comprendéis lo que estoy contando ahora. ¡Pare! A ver, toque usted con... Espera, deme el martillo. Y entonces coge el martillo y hace... A ver, espere. Coge el martillo, ve lo que pesa.
A ver, deme el otro martillo. A ver. Entonces coge los dos martillos a la vez. ¿Cuánto pesa ese martillo? No sé. Espera, ¿tiene usted una balanza? Sí. A ver. Pesa 6. Ah, vale. ¿Y este cuánto pesa? Este pesa 8. Pues lo apunta. Bueno, no tenía para apuntar. Yo qué sé. O sea, de ficción. Y entonces, sí, espera. El otro martillo. Ah, espera. Ah, ¿cuánto pesa? Ese pesa 9. Ah, 6, 8, 9. Ahí va. Tal. Punta. Se coge y se va a su casa. Los herreros flipados, claro. Ha venido un tarao. Estábamos lo de todos los días. Esto es lo de la terrible cordura del idiota. Ha venido un loco, fíjate qué tonto, y nosotros aquí currando, pim, pom. Esto es una metáfora de la humanidad. Estamos ahí, pim, pam, pam, y no escuchamos. Claro, pensad, todas estas historias antiguas tienen mucho. Quien tenga ojos que oiga, quien tenga oídos que oiga. Y de repente Pitágoras dice, espera, ¿cuánto pesaban? 6, 8, 9, y había una cuarta, que se me ha olvidado el tubo de ensayo, ¡ping!, que pesa 12. Entonces inmediatamente llega Pitágoras y coge un peso que mide 6, otro que mide 8, otro que mide 9 y otro que mide 12, y los cuelga de unas cuerdas para que estén muy tensas y empieza a ping, a ver lo que pasa, y entonces todo el nacimiento de la música. Y entonces de repente a la cuerda más larga, eso de que hacéis antes, dice, ¡hala, qué guay! A la otra cuerda, a la que mide 8 y a la que mide 9. Ahora, lo que interesa no es ni una ni otra. ¿Qué es lo que interesa? El logos. El logos, la relación entre las cosas. Y dice, cuando utiliza esos números, que de todos los números que había, él ha escuchado, porque no penséis que todo lo de la fragua era armónico, había algunos, y dijo, esta y esta. Esto, vamos a ver, no, seguramente sea mentira, esto lo cuenta en una biografía Diógenes Laercio, y un matemático maravilloso del siglo I que se llama Nicómaco de Gerasa, que es el primero el que nos cuenta la anécdota esta de Pitágoras, seguramente inventada, pero buenísima. Y entonces dice, no, lo interesante no es esto o esto. Lo interesante es ver cómo se juntan, porque demonios, yo quiero la relación entre las cosas. ¿Por qué? Porque la relación entre las cosas es lo que me lleva ¿a qué? A la unidad. Claro, no es ni tú ni yo, no, es cómo nos relacionamos, porque ahí tiene que haber un orden que es el que me lleva a la unidad. La belleza como orden es un camino trascendente. Y entonces, de repente dices, a ver con la otra. Y dices, esta es la del 6 con la del 12. Cómo mola y tal. A ver con la del 8. 6, 8. A ver a la vez. Dices, algo les pasa, fijaos, que me gusta. Ahora sí me gusta, pero tengo que escuchar. Dice, y a ver con la del 9, la del 6 y la del 9. Es lo que habéis cantado antes. A ver juntas. A ver la primera relación, la segunda relación, la tercera relación. Y ahí se las pasó Pitágoras feliz toda la tarde, din don, dan, dan, diciendo ¡alá! Y entonces ahí se entiende que de repente un efecto agradable al oído depende, lógicamente, de los números. Entonces Pitágoras se convierte en el padre de la música. No se dedica. Claro, nosotros tenemos una interpretación de la música bastante prosaica. Entendemos la música como esta cosa. Es la palabra peor de nuestro mundo, se llama entretenimiento. Por favor, no me entretenga. O sea, es una humillación que te entretengan. Entonces, la música me entretiene. ¡Ay, qué bien me lo he pasado! He escuchado música en un concierto. Es una cosa que en tus ratos libres o tal, te pones música y qué bien. Bueno, eso está bien, pero hay que tirar un poco más alto. La música que formaba parte del programa de estudios del Trivium y el Quadrivium, demonios, era gramática, retórica, dialéctica, o sea, es decir, conozca usted ese lenguaje, aprenda a hablar, aprenda a pensar hablando y aprenda a discutir con otro para buscar la verdad, ya muy buen temario.
Y cuando tenga usted eso, se mete a las cosas poéticas. ¿Cuáles son las cosas poéticas? Aritmética, música, geometría y por último astronomía. Que le van a hablar del origen del universo y de la trascendencia. Son las vías espirituales. La razón, fíjate qué interesante, la razón es del trivium. En el Escorial, cuando representan las 7 artes liberales, en la dialéctica aparece el personaje dibujado de Santa Mónica diciendo: de la lógica de San Agustín, libéranos, Señor. Hasta aquí puedo razonar y a partir de aquí ya es experimentar. Las ciencias experimentales, que tan prosaicas y tan cuantitativas nos parecen, deberían ser las más poéticas, porque son las que tienen la llave de la filosofía enorme. Pitágoras no hacía música para hacer conciertos en Crotona. Hacía música porque estaba intentando reproducir el orden universal, el enfrentamiento con la belleza. Por mímesis, cuando escucho esos números, trasciendo. Y ahora la pregunta, ¿esos números cuáles son? Fijaos, es fácil. 6, 8, 9, 12. Pesaban los martillos y pesaban las cuerdas. 6, 8, 9, 12. Decían que los pitagóricos, la secta pitagórica, la gran hermandad pitagórica, que gobernaron ciudades enteras, decían que tenían un juramento secreto y juraban por una diosa que era un número. Claro, los números no son cantidades, son dioses. Y para los pitagóricos eran los dioses. Juraban por lo que llamaban la divina tetractis, que es la oda al número 4, al número 4 natural. Fijaos, hemos visto números naturales, números racionales y números irracionales. Lo hago así porque para ellos el Olimpo de los números va a ir así: naturales, racionales, irracionales. Cuanto más arriba, más sagrados y menos los puedo utilizar. La básica teoría musical va a utilizar los números naturales. 4, los de la tetractis: 1, 2, 3 y 4. 1, símbolo de la unidad absoluta y de la unidad de medida. 2, símbolo del conflicto absoluto. Si yo tengo 2 puntos, tengo una recta. Y si tengo una recta, ¿qué tengo? Tengo una cosa terrorífica. Imaginaos que tengo una recta. ¿Dónde se acaba la recta? ¿Dónde? Never. ¿Y dónde se acaba por allí la recta? Never. Entonces ahí va a never y ahí va a never también. ¿Cuántos nevers hay? ¿Cuántos infinitos hay? Hay infinitos. Es lo mismo decir que solo hay uno. Van al mismo sitio, pero como si yo veo... Vale, el número. Esta es la poesía. O sea, el número 2 no es 2 patitos. No, es la recta. Usted no ve que si voy por allí me alejo de ir para allá y sin embargo voy al mismo sitio. No, pero es opuesto. Y además, fijaos, la recta divide. Es la división, es lo más alejado del 1. Lo más alejado del 1 no es el 23, es el 2. Es el 2. 1, 2. Claro, 2, y te has fastidiado, porque eres, ¿tú de dónde eres? ¿De arriba o de abajo? ¿No? O aquí o allí. Se ha seccionado el mundo. El 3 es para equilibrar el 2 e intentar regresar a la unidad, porque el camino es de regreso a la unidad. Es decir, los números son 1, 2. Terrible. ¿Cuándo tenemos un problema? Cuando estamos en la dualidad. ¿Qué hago? ¿Esto o lo otro? ¿No? Y resulta que no es ni esto ni lo otro, es el tercer elemento. Entonces el tercer elemento sirve para equilibrar. Fijaos, cuando hay dos cosas que hay, el logos, lo ha dicho Platón, no yo, el tercer elemento, que además si me sugiere la unidad es una proporción, claro, el 3 ya es un camino de regreso, el 3 va a ser un número vinculado metafóricamente, poéticamente con el equilibrio, la unión de los opuestos, la relación, el logos, la inteligencia, la razón, la diosa Atenea, el Espíritu Santo, ni Padre ni Hijo, Espíritu Santo, ¿claro? A entender, claro, no es Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es una palabra. No riáis, es una cosa muy seria. Pero está de los números no son porque sí. Y de repente el 4. El 4, fijaos lo que es. 2, ¿qué es el 2? Ya siempre que oigáis el número 2, que os dé una úlcera. 2. Con lo cual el 2 no son dos cositas, es la dualidad. Número idea, decían los pitagóricos. El número idea, la dualidad. Y de repente tengo 4. Otra dualidad. Pero fijaos, por oponer absolutamente esta dualidad a esta dualidad,
¡ching!, tengo un centro. Y cuando tengo un centro, tengo una igualdad, porque los 4 espacios ya son iguales. Y el 4 va a ser el número de lo conmensurable. Se puede medir. ¿Cómo se mide siempre? X, Y, norte, sur, este, oeste, los 4 vientos, los 4 ríos de la Biblia o las 4 casas de Harry Potter. Da igual, 4. Y siempre van por oposición. Ras, ras. 4 evangelios. El 4. El 4 es el número de la naturaleza, de lo creado, de lo manifiesto, de lo sensible, de lo conmensurable. Bueno, pues para los pitagóricos, ahí, acabe usted de contar, ahí está todo. 1, 2, 3, 4. Lo demás son combinaciones de este juego poético. Y se lo voy a demostrar. La relación del... Porque no importan los números, ¿qué importan? Las relaciones. La relación de 1 con 2 es una relación del doble o la mitad, la hemos visto antes. Las cuerdas que medían las extremas 6 y 12. Cuando yo pulso una cuerda cualquiera, la que sea, suena así. Si la divido por la mitad, suena así. La relación entre 1 y el 2 es la octava. Corto por la mitad. Corto por la mitad, corto otra vez por la mitad, y por la mitad, y por la mitad. O el doble, voy a hacer el doble, el doble, el doble, el doble. ¿Qué es? Y que fijaos qué bonito y qué poético. Es la misma nota y no, es do, do. Suena, hay algo tremendamente parecido, no parece que haya una unidad, sin embargo es el número 2, que genera multiplicidad de lo mismo. El 2, hay que pensar mucho sobre el 2, hay que amigarse con él, hay que convivir con el 2. Y de repente la relación del 1 con el 2 me ha dado tuntón, la relación de las cuerdas, de los 2 martillos más pesados. Y dices, vale, Tetratkis, 1, 2, 3, 4. La del 1 con el 2, la del 2 con el 3, ¿qué me da? Y resulta que si corto por ahí, no me voy a meter ahora si son 2/3 o 3/2, porque depende de lo que yo considere frecuencia, es para entendernos ahora. La del 1 con 2, vale. Si considero esto la unidad de medida y le aplico la relación entre 2 y 3, me da la relación entre 1 y 2, la relación entre 2 y 3. Dices, uy, qué bonito. Todas juntas. 1, 2 y 3. Pero de repente llega el 4. ¿Y la relación entre 3 y 4? Pues la relación entre 3 y 4 es, si esa es la original, la relación 3-4. ¿Veis que, claro, es que los números y las emociones van unidos? Porque, fijaos, 2-3. Pongo esta estúpida cara para expresar lo que no. La relación entre 1 y 2. 1, 2 y 3 juntos. Ahora, la relación entre 3 y 4. Claro, nos estamos alejando de la unidad. La cosa cada vez va a ser menos happy. Claro. Y de repente, fijaos ya cuando aparece la materia, el 4, estábamos en el espíritu, el 3. La materia, 3-4. Es más, bueno, aquí estoy yo. 2-3. 1-2. Claro, esto se acuerda, ya sabéis, esto se recuerda fácilmente. La del 1-2. Vale, ta, 1, 2. De tal manera que cuando escuchas músicas, ya puedes pensar en números. 1, 2, 3, 4, 2, y con números, porque es el orden universal, claro. Entonces, ta, ta. La de 2, 3 es la más famosa. ¿No? El 2, 3, demonios, el espíritu positivo, tan, ta, tan, o tan, tan, ta, 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 tan, es la quinta. Y a la cuarta, ¿veis que le pasa algo al 3, 4? Claro, hemos pasado de la quinta de Superman y de tal al
Se ha perdido categoría, ¿no? Porque la materia es una versión burda del espíritu o algo así, no lo sé, pero ya esto piensan los pitagóricos. Y dices, ¿ya está hecha la música? Pues respuesta, sí. ¿Cómo? ¿Qué dice? Sí. Porque ahora ya solo tengo que aplicar esa proporción todo el rato. Si cojo la cuerda y la tengo por la mitad, tengo la octava. Si lo hago por la aplicación 2-3, tengo la quinta. Y ahora, proporción, le vuelvo a aplicar 2-3 y del sol me sale el re. Le vuelvo a aplicar el 2-3 y me sale el la. Y le vuelvo a aplicar el 2-3 y me sale el mi. Y le vuelvo a aplicar el 2-3 y me sale el si. Es decir, la escala musical que se le inventa Pitágoras, no se le inventa, claro, los martillos. Fijaos lo que dio de sí los martillos de la fragua. Dices, oye, ¿y el fa? Pues el fa se ha quedado 3-4. No pasa nada. Porque si además yo sigo, esto se llama en música afinación por quintas, en el fondo es hacer la proporción 2 tercios, 2 tercios, 2 tercios, 2 tercios, 2 tercios, 2 tercios, tal, y te vas subiendo, luego las colocas todas juntas y ahí las tienes. Si sigo afinando, si sigo 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios, la relación 2-3 es la clave de la música. Te va a dar los famosos sostenidos, ¿no? Hasta que se llegue al fa. Es curioso, la famosa rueda, ¿no? Si tengo el do, por quintas voy teniendo todas las notas, hasta que se llega al fa. Si el fa voy al revés, por quintas, el fa al revés me va dando las otras notas. El 1, el 2, el 3 y el 4 son la base de esto, con lo que se ha construido todas las grandísimas obras de belleza que nos dicta la música, una belleza absolutamente matemática, y si algo hace la música es dictar emociones. No sé si estáis de acuerdo. Y es matemática, no es otra cosa. Ahora, es esta matemática, ¿no? Es esta matemática. Estas son las típicas cosas que dices, a mí cómo no me lo contaron eso en el colegio, pero si es que era ahí, al principio. Esto con los números naturales. Si nos vamos a las tres grandes raíces, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, y uno se coge la historia, por poner un ejemplo, de la arquitectura es música en el espacio. Y se coge la historia de la arquitectura, se va a encontrar números naturales, pero se va a encontrar sobre todo las tres grandes raíces. Cualquier edificio gótico es una mezcla de una oda a la raíz de 3 con proporciones, con la raíz de 2 con proporciones, etcétera, etcétera. Edificios góticos, el románico, el prerrománico, la gran arquitectura sagrada. La arquitectura sagrada, que obedece a la geometría sagrada, no es una geometría esotérica, no, es la geometría natural, que viene de esos números elementales que el dios Tota, los geómetras, de raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, mira qué fácil de dibujar. No los escribas con cifras, porque la lías. Dibújalo, ponlo. Porque un templo, al final, es una metáfora del universo, con lo cual, para hacer un templo, tengo que imitar los números con los que se ha hecho el universo. ¿Cuáles son? Ya nos lo han dicho. Estos. Números naturales, música, números irracionales, la gran arquitectura, y luego está, lo diré, el número. El de arriba, el top of the hit of the ever. Yo lo cuento y me callo ya. Y sí, qué felicidad esto, o sea, esto sí que es fuerte. Esto, la charla de hoy es lo más fuerte que se puede contar nunca. O sea, ser profesor de matemáticas es el chollo mayor. Es decir, pero si te toca lo mejor. No, que la matemática es lo mejor. Bueno. ¿Cuánto mide esto? Nada, ¿vale? Apuraos. Esto hacedlo hoy en la comida. ¿Tú cuánto mide esto? No, nada, no mide nada. Esto no mide nada. Esto tampoco mide nada. Ahora ya sí medimos, ¿no? Y resulta que son inconmensurables, ¿vale? No tenemos una unidad que mida a los dos. Dios mío, Dios mío. Ahora fijaros. Yo he dicho que puedo tener una proporción. Sí, este no sería el caso, pero imaginaros que la relación de estos dos es la misma que las de estos dos. Tengo una analogía, 3 elementos y una sola razón. Dices, es que eso es muy bonito, muy sencillo, lleva la unidad. Y dices, ya. Pero hay una cosa todavía más elemental y más sencilla. A ver si la entendéis. Si pasa eso, hago el pino puente de la felicidad. O sea, es como, Dios, lo que pueda. Fijaos, tengo 3 elementos, ahí va, 3 elementos que se relacionan estos dos igual que estos dos. Analogía, proporción. Dice, ¿lo puedo simplificar más? Sí. Y si este tercer elemento, además de cumplir esto, cumple
que es la suma de estos dos. Sería la analogía más sencilla de la historia del universo. ¿Por qué? Porque tengo tres elementos que en verdad son dos. El tercer elemento es la suma de los otros. Si el tercer elemento es la suma de los otros y se cumple la analogía, entonces tengo lo que se llama la proporción áurea, el número de oro. En el siglo XVI, el fraile franciscano Fray Luca Pacioli, para el duque Ludovico de Sforza de Milán, publica uno de los libros más importantes de la historia, que se llama La Divina Proporción, en base a este concepto que acabamos de explicar, la divina proporción. Y lo diré, voy a acabar con un mensaje tremendamente humanista. Eso, que en el fondo es la proporción más sencilla, esa sí que va a estar en la clave de la belleza absoluta, especialmente para los griegos y de ahí en adelante. ¿Por qué? Pues porque, mirad, este punto que me divide entre el pequeño, el grande y la suma de los dos, si estos tres elementos, pequeño, mediano y grande, forman una proporción, este punto se llama el punto áureo o sección áurea. Si esto fuera 1 es el 0,618, 0,33, 989, excuso decir que es un número inconmensurable como los grandes números revelados. Y de repente se dan cuenta, o al revés, precisamente por serlo, que si uno se coge la altura de un tipo normal, el ombligo está en el punto áureo. Dices, ¡ay, va! Pero si uno se coge la relación que hay entre estas dos falanges, la articulación está en el punto áureo. Y si se coge estas dos, la articulación está en el punto áureo. Y si se coge estas dos, la articulación está en el punto áureo. Resulta que aparece en la boca, no sé cuándo. Es decir, que esa proporción de la belleza absoluta, que me regresa a la unidad de una manera más potente, es la que define el canon morfológico del ser humano. Es decir, que el ser humano tiene la clave de la belleza absoluta. Que un griego utilizara en un templo la divina proporción, la sección áurea, no es solo porque le parecía bonito, es por un fenómeno todavía más elevado, es por un acto de mímesis. A mí me gusta eso porque yo soy eso. La divina proporción es la que utiliza Leonardo para casar el cuadrado con el círculo. Todo el mundo recuerda al hombre de Vitruvio. Resulta que el radio de esa circunferencia y el lado del cuadrado están en proporción áurea. Es decir, que une los opuestos, anula la dualidad y regresa a la unidad. El paradigma de la creación, según esta filosofía, es el ser humano. Y es la clave de la belleza absoluta. Y es lo que une lo de abajo con lo de arriba, para mayor gloria de la unidad. Y voy a acabar como acaba Platón. ¿Sabéis que el deber, tenéis deberes? Los deberes que manda el profesor de matemáticas es leeros el Timeo. La mitad no se entiende, no pasa nada, ya sabéis, hay que leer cosas que uno no entiende. Lo digo siempre, hay que leer cosas que uno no entiende, pero si lo entiendes, pues ya. Si no lo entiendes, pues te cuestiona, no sabes, te 20 años leyendo esto, no entiendo la mitad. De lo que entiendo, lo entiendo. ¿Sabéis cómo empieza el Timeo de Platón? Fijaos qué curioso. Claro, no es curioso, esto está todo pensado. Dice Sócrates, 2 puntos. 1, 2, 3, empieza contando. Y dice, uy, por cierto, querido Timeo, ¿dónde está el cuarto de los que ayer fueron huéspedes míos no sé cuántos? Empieza ya contando 1, 2, 3, y el cuarto ¿dónde está? Que es la Tierra. Es un guiño a la tetraquis pitagórica. Pero os leo el final absoluto con la esperanza de que esta tarde corriendo os lo descarguéis y digáis, no, yo no puedo seguir viviendo sin leer el Timeo de Platón porque demonios, es que de esto va todo. Y ahora también afirmaremos que nuestro discurso acerca del universo ha alcanzado ya su fin, pues este mundo, tras recibir los animales mortales e inmortales y llenarse de esta manera, ser viviente visible. ¿Sabéis que en el Timeo el universo es un ser viviente? Con su alma, con su cuerpo, del cual nosotros somos metáfora. Primero hace el alma del mundo. Es precioso cuando lo leáis, coge el alma del mundo, hace una serie de sustancias de lo ajeno, no sé qué, y lo empieza a dividir en pedazos. Y cuando ves cómo lo divide, primero coge la mitad, luego la mitad de la mitad, no sé qué, resulta que son los números musicales. El alma del mundo está hecha con los números, con la armonía musical. Ese ser viviente es el que sirve de modelo para cada uno de nosotros.
¿no? Rubén Darío, somos universo de universo y nuestra alma una fuente de canciones. Eso es lo que somos. Ser viviente visible que comprende los objetos visibles. Imagen sensible del Dios inteligente e ininteligible. Llegó a ser mayor y mejor, el más bello y perfecto. El hombre es universo, y este universo que nos ha sido dado conocer es uno y es único. Muchas gracias. Hasta aquí.